Buen día, soy Fátima Valdés y actualmente curso el quinto semestre en la licenciatura de Gestión y Administración de PYME en la Universidad Abierta y a Distancia de México. En resumidas cuentas, decimos que es un instrumento jurídico que establece anualmente los ingresos del gobierno federal, que deberá recaudarse por conceptos de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, emisiones de bonos, préstamos, etc., a través de la Ley de Ingresos de Locales. A continuación hablaremos de los subtemas de la Ley de Ingresos. Entre ellos tenemos las finanzas públicas, la política fiscal, la política de gasto público y por último, pero no menos importante, el presupuesto. Las finanzas públicas es un campo de la economía. Esta se encarga de estudiar el pago de actividades colectivas o gubernamentales y con la administración y el diseño de dichas actividades. Este campo se divide a menudo con las cuestiones de lo que el gobierno o las organizaciones colectivas tienen que hacer, o deben de hacer, o están haciendo, y las cuestiones de cómo pagar estas actividades. También se denominan, economía pública o finanzas del sector público. La actividad financiera que debe de llevar el Estado es una herramienta que se vale de sí mismo para cumplir sus fines. Esta es una actividad indelegable e irrenunciable. Solo se puede llevar el Estado. Solo el Estado. Las principales actividades financieras del Estado son prevención. Este estima cuáles van a ser las entradas, o se hace los recursos públicos, y cuáles las salidas, en este caso los gastos públicos. Mediante el presupuesto. Obtención, que es la realización de los ingresos o recursos públicos, que no todos los recursos tributarios o recaudación. Hay otras formas de obtención de los recursos, como el endeudamiento, ya sea mediante créditos a organismos internacionales o bancos, o mediante la emisión de letras de tesorería y bonos. Por otro lado tenemos la aplicación, efectivación de los gastos públicos, que hacen un destino prefijado. Como podemos observar, en este mapa conceptual se muestran los 4 elementos de la finanza pública. Héctor Villegas dice que las necesidades públicas las definimos como aquellas que nacen de la vida colectiva y se satisface mediante la actuación del Estado. Estas necesidades se clasifican en absolutas, son las que constituyen la razón del Estado y deben cumplirse ineludiblemente. Relativas, son aquellas que van surgiendo con la civilización, se origina mediante el hombre, cuando comenzó a vivir civilizadamente. Tal es el caso de la educación, la construcción, o los caminos, transporte, la salud, etc. Los servicios públicos son el conjunto de actuaciones que llevan a cabo el Estado para satisfacer el interés público. Esto quiere decir, son los intereses comunes fundamentales a todos los miembros de la comunidad. Estos servicios se clasifican en servicios públicos esenciales. Son aquellos que prestan para la satisfacción de las necesidades públicas absolutas. Servicios públicos no esenciales. Son todos aquellos servicios que satisfacen las necesidades públicas relativas. También los servicios se pueden clasificar en servicios públicos divisibles. Son aquellos servicios susceptibles de saber individualmente a quién es prestado. En cambio, los servicios públicos indivisibles es la defensa exterior el ejemplo más relevante para este tipo de clase de servicios, ya que no puede determinarse a quién es prestado, es decir, sino que este se presta a todos los ciudadanos. Estos se financian siempre con impuestos. Se define como gasto público a las erogaciones que incurren en el conjunto de entidades estatales de un país. Es decir, el gasto público es uno de los elementos más importantes en el manejo macroeconómico de un país, puesto que dependiendo del nivel del gasto que realice el Estado, asimismo será el efecto que tenga dentro de la economía. Estos términos generales pueden decirse que los recursos públicos son aquellas riquezas que se desvengan a favor del Estado para cumplir sus fines y que en tal carácter ingresen su tesorería. Estos se pueden clasificar en ordinarios. Son aquellos que el Estado recibe de forma periódica, puede repetirse su recaudación periodo tras periodo y su generación no agota las fuentes
de donde proviene ni compromete al patrimonio actual o futuro del Estado y sus entes. En cambio, el extraordinario presenta características distintivas que la fuente puede repetir su repetición continua y periódica. Esta sí afecta o compromete la disminución del patrimonio del Estado en el presente o en el futuro. Podemos observar que los ordinarios no comprometen el patrimonio actual o futuro del Estado, mientras tanto los extraordinarios sí. La política fiscal es una rama de la política económica que configura el presupuesto del Estado y sus componentes el gasto público y los impuestos, como variables del control para asegurarse y mantener la estabilidad económica, amortiguando las variaciones de los ciclos económicos y contribuyendo de manera a una economía creciente de pleno empleo sin inflación alta. La política fiscal se refiere al efecto global de los resultados del presupuesto de la actividad económica. Las tres posiciones posibles de la política fiscal son expansivas, contractiva y neutra. Dentro de la política fiscal expansiva encontramos el proceso en el que el gobierno incurre en el déficit, ya que éste le pide al Banco Central emitir dinero sin respaldo para financiar sus gastos. El Banco Central utiliza su autoridad sobre la política monetaria para emitir dinero. En tanto, se produce inflación y presión sobre la tasa de cambio. Esta tasa de cambio tiende a aumentar por el sistema de flotante, pero esto se controla, interviniendo con las reservas monetarias internacionales del Banco Central, haciendo que se obtenga la pérdida de reserva afectada en el equilibrio de la balanza del pago. Se produce mayor precisiones y esto vuelve a recurrir en el ciclo. Una política fiscal expansiva implica un aumento neto del gasto público a través de un aumento en el gasto público o una menor recaudación fiscal o una combinación de ambas. Esto dará lugar a un déficit presupuestario mayor a un menor a un superávit. La política fiscal expansiva se asocia generalmente con aumentos del déficit fiscal. Una política fiscal restrictiva o contractiva se produce cuando el gasto neto del gobierno se reduce ya sea a través de mayor recaudación fiscal o reducción del gasto público o una combinación de ambas. Ellos llevarían a un déficit fiscal menor o una mayor superávit que el previamente planeado por el gobierno. En la siguiente imagen podemos observar una comparación de la política fiscal expansiva y la política fiscal contractiva. En la expansiva observamos que cuando hay un aumento del gasto público se tiene una baja de impuestos y un aumento de renta disponible, de consumo e inversión, demanda agregada, producción, empleo y precios. Al contrario, en la contractiva, cuando hay un aumento de impuestos, obtenemos una bajada del gasto público, tanto una bajada de renta disponible, consumo e inversión, demanda agregada, producción, empleo y precios. La política fiscal neutral. Esta es la política fiscal, implica un presupuesto equilibrado entre el gasto público igualitario con el ingreso fiscales. El gasto gubernamental es financiado íntegramente por los ingresos fiscales y genera los resultados del presupuesto. Tiene un efecto neutro en el nivel de actividad económica. Como podemos observar en el mapa conceptual, tenemos los elementos de la política fiscal. Entre ellos están los ingresos públicos. Estos se generan a partir del cobro de impuestos en el Estado, la venta o alquiler de propiedades, la emisión de bonos y las utilidades de la empresa pública, entre otras actividades. Estos ingresos permiten el desarrollo del gasto público. Se clasifican en ingresos ordinarios, que se obtienen de manera habitual, previsible como el salario. Ingresos extraordinarios, recibidos a partir de sus sucesos especiales, como el regalo monetario. Los impuestos son los pagos o prestaciones que se paga al Estado, de acuerdo a la ley, con el simple objetivo de satisfacer las necesidades comunes de todos los ciudadanos, como infraestructura, salud, educación, seguridad, entre otros. Se clasifican en directos. Son todos aquellos impuestos
que gravan o afectan directamente o que se reciben como ingresos. Indirectos son todos aquellos impuestos que gravan o afectan a los que se consumen o se gastan, como en este ejemplo sería el IVA. Se define como gasto público las erogaciones en que incurre el conjunto de entidades estatales de un país. Comprende las compras y gastos que un Estado realiza en un periodo determinado o por lo general en un año. Se denomina política del gasto público al dinero empleado por un gobierno para pagar por las defensas, proyectos de desarrollo, educación, salud, infraestructura, mantenimiento del orden, justicia, etc. Los fondos para mantener el gasto público se obtienen de los impuestos. Con la intención de guardar una coherencia metodológica, utilizamos la clasificación del gasto público en 5 finalidades, cada una de las cuales tendrá sus funciones y programas específicos. Entre ellos tenemos la administración gubernamental. Se refiere a todas las acciones que realiza el Estado, destinadas a la administración del gobierno. Servicio de defensa y seguridad. Comprende las acciones correspondientes a las defensas nacionales contra amenazas externas y el mantenimiento del orden público. Servicios sociales. Comprenden las áreas de la salud, educación, trabajo, asistencia, promoción social, así como los fondos destinados al pago de jubilación y pensión. Servicios económicos. Incluyen las acciones destinadas a la formulación de políticas que facilitan la producción de bienes y servicios necesarios para el desarrollo económico. Por último, pero no menos importante, tenemos el servicio de la deuda pública. Abarcan los fondos destinados al pago de préstamos que son contraídos por la nación. El presupuesto público es un documento contable y financiero donde expresan las estimaciones de los ingresos del Estado. Espera recibir durante un ejercicio, así como también la estimación de los gastos que se espera llevar a cabo dentro de un mismo lapso. Un presupuesto es un plan, operaciones y recursos de una empresa que se forma para lograr en cierto periodo los objetivos propuestos y expresados en términos monetarios. En otras palabras, hacer un presupuesto es simplemente sentarse, planear lo que quieras hacer en el futuro y expresarlo en dinero. Un claro ejemplo son los viajes. Uno se pone a investigar cuánto es lo que tenemos que gastar en gasolina, cuánto es lo que tenemos que gastar en pasaje, en comidas, hospedaje. Ya que se tiene previsto esto, entonces sabremos cuánto necesitamos ahorrar. Ya cuando sabemos cuánto necesitamos de dinero para poder lograr nuestras vacaciones de ensueño, ahora sí es momento de saber cuándo nos podremos ir de viaje. Ahora bien, en el siguiente mapa conceptual podremos observar los elementos que componen el presupuesto. El primero son los integrados. Estos indican que toman en cuenta todas las áreas y actividades de la empresa, dirigido a cada una de las áreas de forma contribuyente a lo largo del objetivo global. Coordinado. Significa que los planes variados del departamento de la empresa deben de ser preparados conjuntamente y armónicamente. En términos monetarios, eso significa que debe de ser expresado en unidades monetarias. Operaciones son los objetivos primordiales del presupuesto. Es la determinación de los ingresos que se pretende obtener, así como los gastos que se van a producir. Por último, tenemos los recursos. No es suficiente que conozcamos los ingresos y los gastos del futuro. La empresa debe planear los recursos necesarios para realizar sus planes de operaciones, lo cual se logra con la planeación financiera que incluya presupuesto de efectivo, presupuesto de adiciones de activos, y todo esto debe estar dentro de un periodo futuro determinado. Como conclusión podemos decir que gracias a la ley de ingresos y las finanzas públicas hay un balance. Es decir, estos cuentan con elementos que contribuyen
a la estabilidad de la economía. Y gracias a esto tenemos recursos financieros para realizar las diversas actividades ya mencionadas. Muchas gracias.